Bueno, entonces vamos a empezar el último tema del curso que se llama la recta y el plano en el espacio. El objetivo de este tema es que ustedes apliquen lo que hemos aprendido en el tema de álgebra vectorial para poder obtener las diferentes ecuaciones de la recta y del plano, así como para poder determinar las relaciones que existen entre la recta y el plano y las relaciones que existen entre la recta y un punto o el plano y un punto en el espacio de tres dimensiones. Eso es lo que vamos a aprender en este tema. Vamos a poder usar el álgebra vectorial para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y del plano. Y luego vamos a establecer las relaciones que existen entre, entre rectas, entre una recta y un plano, entre puros planos, entre un punto y una recta, entre un punto y un plano. Estamos hablando de rectas, planos y puntos en el espacio de tres dimensiones. No vamos a hablar del espacio bidimensional, sino ya del espacio de tres dimensiones. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la recta. Una línea recta en el espacio va a quedar definida si conocemos cualquiera de esta información que aquí aparece. Entonces, una recta en el espacio va a quedar definida si conozco un punto de ella y su dirección, definiéndose a la dirección de la recta como un vector. También podemos encontrar la ecuación de una recta si conocemos dos puntos de la recta. Y por último, podríamos encontrar o definir a la recta si conocemos dos planos no paralelos que la contengan. Entonces vamos a ver los tres casos. Entonces aquí está, ya vieron mi recta en color rosa. Primero puse mi sistema de referencia, el eje X en color rojo como lo vemos en GeoGebra, el eje Y en color verde como lo vemos en GeoGebra y el eje Z en color azul como lo vemos en GeoGebra. Después aparece mi línea recta en el espacio en color rosa y para poder definirla necesito un punto de ella y su dirección dada por un vector. Entonces observen que para poder conocer la dirección de la recta L basta con que conozca un vector paralelo a ella. Y si es paralelo tiene la misma dirección. Muy bien. Otra información que nos puede servir es que yo conozca dos puntos de la recta. ¿Por qué? Porque si conozco dos puntos de la recta, puedo encontrar el segmento que los une y entonces ese sería mi vector que tiene la misma dirección que la recta L. Y ya puedo usar a cualquiera de los dos puntos como mi punto de referencia. Entonces vuelvo al caso anterior, con un punto y un vector que tiene la misma dirección que la recta. Con dos puntos puedo encontrar un segmento, un vector que tenga la misma dirección que la recta y puedo usar como punto de referencia a cualquiera de mis dos puntos. Y el tercer caso es cuando conozco, dice, dos planos no paralelos que la contengan. Entonces aquí está mi recta, aquí está un plano que la contiene y aquí está otro plano que la contiene, no son paralelos. Entonces la intersección de esos dos planos me da una línea recta. Para que puedan entender este caso, piensen en un cuaderno. Sé que ahora casi ya no usan cuadernos, pero piensen en un cuaderno o en un libro y piensen en las pastas del libro. Entonces, ustedes toman un libro por primera vez, lo van a abrir y entonces toman una de sus pastas y la abren un cierto ángulo. Y el resto del libro pues está sobre la mesa, sobre sus piernas o lo que ustedes quieran. Entonces resulta que la pasta del libro es un plano y el resto de hojas es otro plano. La intersección o donde se unen, que es el lomo del libro, sería la recta que se forma con la intersección de esos dos planos. A eso nos referimos que así se define la línea recta. Entonces vamos a empezar a estudiar el caso uno, que era cuando nos daban un punto y la dirección dada por un vector. Denme un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, les decía, vamos a empezar a estudiar el caso donde nos dan un punto de la recta y su dirección dada por un vector. Entonces, a partir de esta información vamos a calcular su ecuación. Entonces, observen, aquí tengo mi punto en la recta, localizado en la recta. Este punto pertenece a la recta. ¿Eso qué significa? Que si yo sustituyo las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, deben de satisfacerse sus ecuaciones o su ecuación. Les repito, eso lo vimos desde el primer día de clases, cuando empezamos a estudiar las curvas. Primero vimos la definición del lugar geométrico
y dijimos que un lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación de cierta forma. Entonces, la línea recta es un lugar geométrico que satisface cierto tipo de ecuaciones. De hecho, el objetivo del tema es que nosotros podamos encontrar las diferentes representaciones, las diferentes ecuaciones de la línea recta. Les repito, para poder encontrar la primera representación que se llama ecuación vectorial de la línea recta, requiero conocer un punto de la recta y su dirección dada por un vector. Entonces, ahora estoy diciendo que el punto de la recta que conozco tiene coordenadas x0, y0 y z0. Cuando hablemos de un ejercicio particular, pues me van a dar un punto con coordenadas específicas. Por ejemplo, el punto de coordenadas 1, 2, 3. En este caso, como estoy hablando en general, pues al punto le pongo coordenadas generales. En este caso le estoy poniendo las coordenadas x0, y0 y z0. Por otro lado, necesito el vector que tenga la misma dirección que la recta. Este vector u tiene componentes ABC. Entonces, para poder encontrar la ecuación de la recta, voy a hacer uso del álgebra vectorial, de las operaciones que aprendimos antes. Entonces, fíjense, habíamos dicho en el tema de álgebra vectorial que cada punto en el espacio tiene asociado a uno y solo un vector que parte del origen de referencia y que lo alcanza. Entonces, yo puedo encontrar el vector de posición del punto P0, que sería este. Este es el vector que sale del origen y alcanza a P0. Se llamará vector P0, que tendrá componentes escalares x0, y0 y z0. Luego dijimos que los vectores son libres. De hecho, esa es su principal característica, ser libres. Es decir, pueden estar en el lugar donde los necesitemos. Hasta vimos que hay diferentes segmentos dirigidos que unen distintos puntos, pero que representan al mismo vector, y eso es por la característica de que los vectores son libres. Entonces, teniendo eso en mente, de que los vectores son libres, entonces yo voy a tomar a U y lo voy a trasladar al punto P0. Su inicio de U lo voy a trasladar al punto P0. Y lo único que tengo que cuidar es que U mantenga su misma dirección y su tamaño. Entonces ahí está, yo ya moví a U a donde termina P0. Y entonces, ¿qué operación es esa que pueden observar ustedes? ¿Qué operación sería? Si donde termina un vector comienza otro, ¿qué operación es? Suma, ¿no? De vectores. Suma de vectores, perfecto. Entonces, este vector resultante R se obtendrá con la suma de P0 más el vector U. Muy bien, perfecto. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero que U alcance este otro punto? Ah, pues nosotros dijimos que en el tema de álgebra vectorial, que un vector se puede hacer del tamaño que yo lo necesite. ¿Cómo? Pues primero haciéndolo unitario y después multiplicándolo por un escalar que permita tomar el tamaño que yo necesite. Pero bueno, supongan ustedes que este punto está al doble de la distancia, entonces simplemente multiplico a u por 2 y entonces ya aumenta su tamaño y entonces puedo sumar de nuevo a P0 con u y entonces me da un vector resultante que describe a otro punto en la línea recta. Este otro vector resultante con la suma de P0 más 2u me da este otro vector resultante. Pero, ¿qué podría hacer para que ahora en lugar de que me dé este punto, me dé este otro, pues hacerlo todavía más grande, multiplicarlo por un escalar mayor, y entonces cuando sume P0 con este nuevo U, me va a dar otro punto, el vector de posición de otro punto en la línea recta. Entonces, justo de esa manera es como se va formando la ecuación de la línea recta, con el vector de posición de un punto más un vector U multiplicado por un escalar, porque cada vez que el escalar cambie, el vector u va a hacerse más grande, más pequeño o incluso podría cambiar de sentido y entonces me va a dar puntos en la dirección opuesta. Entonces, al sumar, les repito, el vector de posición P0 más lambda veces u me va a ir dando por resultado un vector R, vector resultante, que va a ir describiendo puntos sobre la línea recta. Este vector resultante va a ser el vector de posición de diferentes puntos sobre la línea recta. Entonces, a partir de
de ese proceso que les describí, podemos encontrar el modelo matemático que representa a una línea recta en el espacio a través de su ecuación vectorial. Entonces, una ecuación vectorial de la recta L es la descripción matemática de cómo se mueve un vector de posición para que con su desplazamiento un punto extremo barra todos los puntos de la recta L. Para determinar la ecuación vectorial de una recta se necesitan como datos las coordenadas de un punto de ella o el vector de posición de dicho punto en la recta y además un vector que indique la dirección de la recta. Este vector lo vamos a conocer como vector director. Entonces, si nosotros tenemos al punto de coordenadas P0 que tiene coordenadas x0, y0 y z0, que es un punto de la recta, y tenemos a su vector de posición, el vector P0, que tiene componentes x0, y0 y z0, y además tenemos el vector director de la recta con componentes a, b y c, entonces su ecuación vectorial tendrá que obtenerse con la suma del vector de posición del punto P0 más lambda veces el vector u. Les repito, ¿por qué lambda? Porque lambda es un escalar que hace que u se vuelva más grande, más pequeño o incluso cambie de dirección y entonces, por ejemplo, si lambda fue -1, entonces u apunta en la dirección opuesta y cuando sume P0 más menos u me va a dar el vector de posición de otro punto en la línea recta. Si lo multiplico por un medio, me va a dar este vector y entonces cuando sume P0 más este me da el vector de posición de otro punto en la línea recta. Entonces yo al ir cambiando el valor de lambda, y sumando P0 más lambda veces u, me van a ir quedando vectores de posición que describen puntos, todos y cada uno de los puntos de la línea recta. Y con eso yo ya puedo encontrar su ecuación. ¿Sí se lo imaginan? ¿Sí lo ven? Les repito, vean ustedes, si yo simplemente sumo el vector de posición de un punto en la recta más el vector u más el vector u, cuando sume este vector en morado con el vector rojo que acabo de, ¿cómo se llama? De dibujar, cuando lo sume me da el vector de posición de un punto en la recta. Entonces, si yo a u lo multiplico por un escalar, me va a ir dando más vectores de posición de puntos sobre la recta. De nuevo, listo, ahora sí. Entonces les decía, si nosotros sumamos el vector de posición que ese es fijo, el vector de posición del punto P0 que ese no se mueve, no cambia, se queda estático ahí, con el vector u multiplicado por un escalar que puede ser cualquier real, entonces u se va a ir haciendo más grande, más pequeño, va a ir cambiando de dirección para que al sumar a P0, al vector de posición de P0 con lambda veces u, me va a ir dando vectores de posición de puntos en la curva, muchos, y con eso pues ya, perdón, vectores de posición de puntos en la recta, y con eso pues ya puedo describir a toda mi línea recta. Entonces, pues simplemente acuérdense, estoy haciendo una suma. Entonces, el vector resultante, que es el vector de posición de cada punto en la línea recta, ese vector R se va a obtener con la suma del vector de posición de P0 más lambda por el vector director U. ¿Quiénes son las componentes escalares de P0? Pues ya decíamos que son x0, y0 y z0 más lambda veces las componentes de U, que ya decíamos que son A, B y C. Entonces, esta ya sería la ecuación vectorial de la recta. Si la queremos simplificar un poco, pues simplemente acuérdense que cuando multiplico un escalar por un vector, cada una de las componentes del vector se multiplica por ese escalar. Entonces me quedaría x0, y0, z0 más lambda a, lambda b, lambda c. ¿Y cómo se suman vectores? Sumando componentes. Entonces, cuando sume las primeras componentes me queda x0 más lambda veces a, y0 más lambda veces b, y z0 más lambda veces c. Esta se conoce como ecuación vectorial de la línea recta. Y le repito, ¿cómo se obtuvo? Pues muy sencillo, sumando el vector de posición de un punto en la recta, el vector de posición de un punto en la recta, más lambda veces el vector director de la recta, que es un vector que tiene la misma dirección de la recta. Es decir,
ese vector director es un vector paralelo a la línea recta. Muy bien, entonces a partir de esta que se llama ecuación vectorial de la recta, que les repito, la ecuación vectorial de la recta se obtiene sumando el vector de posición de un punto en la recta más lambda veces el vector director, así se obtiene esta ecuación. A partir de esta ecuación, lo que yo puedo hacer es igualarla a un punto cualesquiera del espacio tridimensional, al vector de posición de un punto cualesquiera en el espacio tridimensional. Entonces, un punto cualesquiera tiene coordenadas x, y, z. El vector de posición de ese punto tendrá componentes x, y, z. Entonces, yo igualo este vector con este, con R. Y entonces en la parte de álgebra vectorial decíamos, dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces, para que este vector sea igual a este, pues la x de este tiene que ser igual a la componente en x de este. Luego, la componente en y del vector P tiene que ser igual a la componente Y del vector R y así la componente Z con la componente en Z del vector R. Entonces, al hacer esa igualación, se encuentran las que se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta. Lo importante de todo esto es que a ustedes en los ejercicios que vamos a resolver a veces ya les dan las ecuaciones, no se las piden, pero a partir de estas van a tener que hacer otros cálculos. Ya decíamos que vamos a estudiar las relaciones que existen entre rectas, entre recta y plano, entre recta y un punto en el espacio. Bueno, entonces, considerando eso, es importante que sepan que al hacer la igualación del vector de posición de cualquier punto en el espacio con el vector de posición de punto sobre la recta, llegamos a estas ecuaciones que se conocen como ecuaciones paramétricas. Y en estas ecuaciones paramétricas tienen que ser capaces de ustedes analizar que lo que no tenga parámetro son las coordenadas del punto de referencia y lo que esté multiplicado por el parámetro lambda van a ser las componentes del vector director. Entonces, acuérdense, lo que no tenga parámetro se llama coordenadas del punto, lo que tenga parámetro son las componentes del vector director. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya por último, fíjense que si de cada una de estas ecuaciones despejo a lambda, ¿qué me quedaría? Entonces, si de la ecuación 1 despejo a lambda, ¿qué obtendría? Entonces, del lado izquierdo sería x menos x0 y el a que está multiplicando a lambda pasaría dividiendo. Entonces, de la primera ecuación, lambda sería igual a x menos x0 sobre a. ¿Están de acuerdo conmigo? De la segunda ecuación, lambda, ¿a qué sería igual? Cuéntenme, por favor. Sería lambda igual a y menos y0 sobre b. Ajá, perfecto, Jacqueline, muy bien. Y de la última ecuación, lambda, ¿a qué sería igual? A Z menos Z0 sobre C. Perfecto, Sofía. Muy bien. Entonces, si de las ecuaciones paramétricas de espejo a lambda, entonces me quedan estas tres expresiones, pero como lambda es el mismo, entonces yo podría afirmar que x menos x0 sobre a tiene que ser igual a y menos y0 sobre b y tiene que ser igual a z menos z0 sobre c, donde estas se conocen como ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Y observen ustedes que los denominadores A, B y C son las componentes del vector director y lo que esté junto a X, Y y Z con signo contrario son las coordenadas del punto P0. Y ya, esto es todo sobre la ecuación de la línea recta. ¿Cómo ven? ¿Sí más o menos les quedó claro? Ahorita ponemos el resumen en el pizarrón. En el pizarrón de notas, anotamos el resumen. Es conveniente mencionarles a ustedes que una recta en el espacio no tiene una sola ecuación vectorial, ya que cada uno de ustedes podrían usar como información de referencia un punto en ella diferente, y porque una recta en el espacio pues está formada por una infinidad de puntos. Entonces, no sé, podría ser 100 versiones, 1000, 1 millón de versiones de examen, porque podría darles a cada uno un punto diferente y van a llegar a una ecuación diferente que describe al mismo lugar geométrico que es esa línea recta. Entonces, les repito, una recta no tiene una sola ecuación vectorial,
ya que el punto de apoyo P0 tiene que pertenecer a la recta como única condición. Entonces puedo usar cualquiera de sus puntos. Por lo que si eligen ustedes otro punto, entonces obtendrán otra ecuación. Por otra parte, el vector u debe indicar la dirección de la recta y entonces también hay una infinidad de vectores que tienen la misma dirección que la línea recta. Entonces, como consecuencia de lo anterior, la representación paramétrica de una recta tampoco es única, porque ya que la ecuación vectorial no es única, las ecuaciones paramétricas tampoco lo son. Y por otro lado, cualquier ecuación vectorial de una recta y por tanto sus correspondientes ecuaciones paramétricas contienen un solo parámetro. En este caso, el parámetro es lambda. Al final de este capítulo, nosotros vamos a generalizar este hecho para cualquier curva. Entonces, estamos empezando con la línea recta, pero sepan ustedes que la línea recta es la curva más simple que existe y que todas las curvas en el espacio pueden describirse usando un solo parámetro. Entonces, todas las curvas pueden describirse usando un solo parámetro. La curva más simple que estamos estudiando es la línea recta. Entonces, acuérdense, yo tengo la ecuación vectorial de la recta, que es la suma del vector de posición de un punto en la recta más lambda veces el vector director. Entonces me quedaría x0, y0 y z0, que son las componentes del vector de posición, más lambda veces a, b, c. Esa suma me da x0 más lambda veces a, y0, más lambda veces b, z0, más lambda veces c. Y si esto lo igualo al vector de cualquier punto en el espacio, entonces llego a estas que se conocen como ecuaciones paramétricas. Y si de estas despejo a lambda, llego a las que se conocen como ecuación cartesiana en forma simétrica de la línea recta. Entonces, estas son las tres ecuaciones que permiten representar a una recta: la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Sin embargo, como ya les mencioné, la representación de una recta no es única. Hay un montón de ecuaciones que describirán a la misma recta. ¿De qué depende? Pues de la información que usemos, es decir, del punto y el vector que usemos como referencia. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar este resumen y ya seguimos. Listo. Entonces, después de ver cómo se obtenían las ecuaciones cartesianas en forma simétrica, que es a partir de las ecuaciones paramétricas despejar el parámetro e igualarlo entre sí, llegamos a estas, pero observen, les repito, que los denominadores son las componentes del vector unitario, perdón, las componentes del vector director. No necesita ser unitario, puede ser del tamaño que sea. Son las componentes del vector u, a, b, c, y x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto P0 o las componentes del vector de posición de ese punto. Muy bien, pero resulta, imagínense que si el vector u tiene alguna componente nula, entonces quedaría el cociente entre cero. Entonces eso no se podría realizar. Por otro lado, como a, b y c son las componentes del vector, entonces si alguna es cero, por ejemplo, que a valga cero, pues no habría lambda que despejar. Entonces solo podría despejar lambda de las dos últimas y solo igualo las dos últimas y separo la primera. Y eso es lo que dice la siguiente diapositiva. Si el vector u tiene su primer componente nula, entonces la primera ecuación paramétrica está separada del resto porque no hay lambda que despejar y solo despejo lambda de las dos últimas y las igualo entre sí. Por otro lado, si el vector u tiene su segunda componente nula, entonces de la segunda ecuación paramétrica de esta no habría lambda que despejar y por tanto, entonces esta parte que me quedó la separo del resto y de las otras dos sí despejo lambda y las igualo entre sí. Eso es lo que dice esta diapositiva. Si la tercer componente del vector director es nula, entonces de la tercera ecuación paramétrica no habría lambda que despejar porque sería 0 por lambda, pues no habría lambda. Y entonces esta tercera ecuación la separo del resto con una coma y de estas dos las igualo despejando lambda. Y eso es lo que está aquí mostrándose. Muy bien, entonces acuérdense, si alguna de las componentes es nula, pues esta ecuación es un tanto diferente. ¿Por qué? Pues porque no habría de una
una lambda que despejar, entonces las separo del resto con una coma y de las otras, pues las despejo lambda y las igualo. Pero ¿qué pasaría si dos de las componentes son nulas? Ah, pues fíjense, si dos de las componentes son nulas, por ejemplo, que B y C sean nulas, entonces de aquí se dice que Y toma un valor fijo, un valor específico, por ejemplo, 2, que Z toma otro valor fijo, 3, y que entonces X puede tomar cualquier valor real, porque como X sí contiene al parámetro, porque es el único que fue diferente de cero, la componente del vector en X fue la única que fue diferente de cero, entonces se dice que como lambda puede ser cualquier real, X también podría ser cualquier real. Sin embargo, Y y Z son fijas. Ok, esto es lo que nos dice si dos son nulas, las ecuaciones las ecuaciones cartesianas cambian. Por ejemplo, si las dos últimas componentes del vector son nulas, se dice que X puede tomar cualquier valor real y Z un valor fijo. Si ahora X y Z son las que son cero, entonces se dice que Y puede ser cualquier real y que X y Z toman un valor fijo, dado por las ecuaciones paramétricas. Por último, si las dos primeras son nulas y Z no, entonces Z toma cualquier valor real y X y Y son fijos. Entonces, acuérdense, si les dan unas ecuaciones como estas, les están dando información adicional, que el vector director tiene dos componentes nulas y una no nula. Muy bien. Y por último, si en cualquier vector director de la recta una de sus componentes vale cero, eso significa que ese vector es paralelo a un plano coordenado. ¿Cuál? Pues precisamente el plano que tenga por nombre el de las variables cuyas componentes son diferentes de cero. Entonces, por ejemplo, si mi vector director tiene componentes 0bc, entonces significa que el vector u es paralelo al plano cuyas componentes son diferentes de cero, que son B y C, quienes son estas Y y Z. Entonces U es paralelo al plano YZ. También podemos decir que está contenido en el plano YZ. Si por otro lado mi vector U tiene componentes 0B0, entonces se dice que mi vector es paralelo a un eje. Cuando dos son nulas, bueno, repito, cuando una es nula, mi vector es paralelo a un plano. ¿Cuál plano? Aquel que tenga las componentes distintas de cero. En este caso, y, z. Si, por ejemplo, mi vector director fuera v igual a 1, 2, 0, entonces este vector v es paralelo al plano x, y, porque son las componentes que no son nulas. Si mi vector director es m de componentes 1, 0, 4, ¿a qué plano es paralelo? XZ. A XZ, perfecto. Pero si ahora dos de las componentes son nulas, entonces mi vector es paralelo a un eje. Por ejemplo, este vector U que tiene componente 0b0 tiene dos componentes nulas que son X y Y, perdón, X y Z. Entonces significa que mi vector es paralelo al eje Y o al vector J, también puedo decir. Si, por ejemplo, mi vector director fuera V de componentes 1, 0, 0, entonces decimos que V es paralelo al eje X. Y si mi vector director fuese M de componentes 0, 0, 3, entonces es paralelo al eje Z, porque es la única que es diferente de cero. Les repito, cuando dos son diferentes de cero, es paralelo a un plano. ¿Qué plano? El que tenga por nombre las componentes que son diferentes de cero. Si dos son nulas, entonces es paralelo a un eje, el eje que sea diferente de cero. Este es paralelo al eje Y porque Y es diferente de cero. Este es paralelo a X porque X es diferente de cero. Y este es paralelo a Z porque Z es diferente de cero. Muy bien. Entonces, ya vimos toda la teoría sobre la recta y ahora vamos a hacer ejercicios, pero